Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. La fisiología del músculo cardíaco y o el sistema cardiovascular es lo que vamos a estudiar ahora. El músculo cardíaco es un músculo estriado, al igual que el músculo esquelético, como ya vimos, pero las células cardíacas se denominan normalmente cardiomiocitos y presentan una estructura, aunque sí es verdad que es muy similar al músculo esquelético, tiene algunas diferencias. Sobre todo destaca la presencia de túbulos T más voluminosos y desarrollados y la existencia de las membranas celulares denominadas discos intercalares, que permiten una unión íntima con las uniones comunicantes o gap junctions o uniones en hendidura entre los distintos cardiomiocitos, facilitando así la difusión rápida de iones entre unas y otras células a través de las sinapsis eléctricas. Por tanto, el músculo cardíaco es un sitio funcional de múltiples fibras musculares que permiten así la inmediata transmisión, entre otras, de esas mismas células, que entre ellas tienen potenciales de acción gracias a la baja resistencia eléctrica que presentan, y permitiendo así una contracción sincrónica que, si bien el corazón realmente funciona como un doble sincitio porque tiene la aurícula más el ventrículo, estos también se encuentran separados por un tejido fibroso aislante que es incapaz de conducir el potencial de acción. Asimismo, el potencial de acción y la contracción del músculo cardíaco también son importantes. Os recuerdo que el potencial de membrana en reposo en los cardiomiocitos es muy negativo, en torno a menos 85 milivoltios entre cada latido, y tras la despolarización, es decir, tras un latido, alcanza un valor ligeramente positivo de aproximadamente más 20 milivoltios. Las diferencias entre el potencial de acción en el miocito cardíaco es el potencial de acción en el miocito cardíaco, el que es esencialmente similar al descrito para el músculo esquelético, y las principales diferencias suelen ser aquellas que existen en la fase de meseta, que ya comentamos, cuyos mecanismos ya los vimos en su momento, y la disminución de la permeabilidad del miocito al potasio tras el inicio de ese potencial de acción, y esto se relaciona con el flujo de la entrada de calcio, que también provocaba, por supuesto, ese potencial de meseta, o la fase de meseta dentro del potencial de acción. La mayor parte del calcio necesario para la contracción del miocito procede especialmente del medio extracelular y del retículo sarcoplásmico, que se encuentra menos desarrollado en cada fibra muscular
que en la fibra muscular esquelética, comparado por supuesto con la del corazón. Si bien es verdad que el calcio entra a través de canales localizados en los túbulos T, que por el contrario sí están más desarrollados que en la fibra muscular esquelética, a diferencia de la contracción del músculo esquelético, la fuerza de contracción cardíaca es muy dependiente de la concentración del calcio extracelular. Así, la existencia de un periodo refractario prolongado impide también una sumación temporal de las contracciones ante una estimulación continuada y evita, por tanto, la tetania y la contracción sostenida, que sí puede darse en el músculo esquelético, como ya vimos. Existe también un periodo refractario relativo, del cual creo recordar que ya también hablamos, alrededor de 0,05 segundos en el corazón, que puede contraerse de nuevo si recibe un estímulo lo suficientemente intenso, produciendo lo que se llama nuestra sístole o contracción prematura. La duración de la contracción en cualquier caso en el músculo cardíaco es importante porque comienza a contraerse algunos milisegundos después de la llegada del potencial de acción y sigue contrayéndose algunos milisegundos tras la finalización del mismo. La duración de la contracción del músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción, que incluyendo la meseta es de aproximadamente 200 milisegundos en la aurícula y 300 milisegundos en el ventrículo. Esto incluye también el periodo refractario, por cierto, lo que da idea a fin de cuentas de la frecuencia máxima teóricamente posible, que son 300 pulsaciones por minuto en la aurícula y 200 pulsaciones por minuto en el ventrículo. 300 latidos por minuto en la aurícula y 200 latidos por minuto en el ventrículo. Recuerda también, no obstante, que creo que ya lo comenté, que el fosfolambán es una proteína que regula, por ejemplo, la actividad, inhibiendo la calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico en el caso del músculo estriado cardíaco. Creo que esto ya lo comenté. Vamos a hablar, no obstante, también de la anatomía del corazón. El corazón es muy importante porque tiene capas dentro de él. Estructuralmente se distinguen, de hecho, 3 capas que de externa e interna son el pericardio, el miocardio y el endocardio. El músculo cardíaco propiamente dicho se denomina miocardio y está cubierto por 2 capas, una capa externa que es el pericardio y una interna que es el endocardio. La función de las capas es proteger de hecho el corazón de infecciones y de influencias externas, amortiguando los movimientos también que pueden afectar a su funcionamiento. Empezamos por el pericardio, que es la capa más fina, doblada, formando el saco pericárdico, que envuelve asimismo a la parte externa del corazón y está formado por una serie de capas de externa a interna, de la capa más interna hasta la capa más externa, que se denominan como pericardio visceral o seroso, que es también conocido como el epicardio, el pericardio parietal o seroso y el pericardio fibroso. Este concretamente tiene un líquido o fluido epicárdico que queda contenido entre las 2 capas serosas en condiciones normales, suponiendo entre un 15 y un 20%. Suponiendo entre unos 15 y unos 20 mililitros. La patología normalmente que se puede producir en el pericardio suele ser un derrame pericárdico, de hecho, que se produce cuando aumenta el líquido que hay entre esas 2 capas serosas del pericardio, produciendo un taponamiento cardíaco que provoca un shock obstructivo. También puede ocurrir una pericarditis aguda, que sería la inflamación de cualquiera de las 2 membranas serosas que envuelven el corazón y que causa normalmente este tipo de procesos, pues por ejemplo algunos virus como el Coxsackie o algunas bacterias, también en algunos casos con infartos agudos de miocardio, cirugía cardíaca, enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, como es el caso del lupus eritematoso, entre otros. También encontramos la pericarditis constrictiva, que sería la causada por pericarditis crónica o por una lesión del pericardio, que se engruesa, por ejemplo, la pared del pericardio y se cicatriza. En ocasiones se deposita incluso calcio y se endurece, de manera que las causas más frecuentes suelen ser por cirugía cardíaca, por radioterapia del tórax o por una tuberculosis pues un poco grave. Asimismo, tenemos el miocardio, que es la capa más gruesa del corazón, es el músculo cardíaco propiamente dicho y está formado por células musculares cardíacas que están reguladas, diferenciadas además con las propiedades de contraerse y relajarse. Son capaces sobre todo de desarrollarse excesivamente e hipertrofiarse si hay un esfuerzo que lo requiere. Asimismo, también tenemos que, como el caso del ejercicio continuado o la hipertensión arterial, podrían provocar ese tipo de hipertrofia. Esto explica por qué, por ejemplo, muchos deportistas o las personas que tienen hipertensión tienen las paredes del corazón más gruesas todavía. El miocardio, en cualquier caso, es más ancho y grueso en la parte del ventrículo izquierdo y mucho más estrecho y fino en las partes de las aurículas. Esto se debe a que es la parte izquierda del corazón la que necesita mayor fuerza para impulsar la sangre oxigenada al resto del sistema circulatorio, ya que la parte
como os comento, derecha, se suele ocupar más, digamos, de la circulación a nivel pulmonar. Por tanto, no estamos en las mismas condiciones de necesidad de trabajo al ser mayor, por tanto, la resistencia de esas arterias sistémicas frente a la arteria pulmonar. El miocardio auricular secreta también una sustancia denominada el péptido natriurético auricular o PNA, que tiene la función de estimular la excreción renal de sodio y agua. Y el endocardio, que es una capa muy fina que recubre las aurículas y ventrículos, así como las válvulas cardíacas. El endocardio, sobre todo en la parte del es la parte del corazón que está en contacto con la sangre. A través de ella, de hecho, se nutre de las válvulas del corazón que no tienen per se vasos sanguíneos. El endocardio está formado sobre todo por 3 capas: la capa externa formada por un tejido conjuntivo, la capa media, que es un tejido conjuntivo también, y el endotelio, que son células endoteliales muy planas que permiten el paso de las sustancias. Las cavidades cardíacas y los grandes vasos son la parte más anatómica también y las estructuras más básicas dentro del corazón, ya que el corazón se compone de 4 cavidades, 2 ventrículos y 2 aurículas. La aurícula derecha recibe la sangre venosa de la circulación sistémica a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior, recoge toda la sangre de todo el cuerpo, envía esa sangre hacia los pulmones mediante la arteria pulmonar, y la aurícula izquierda recibe, sin embargo, la sangre arterial rica en oxígeno que vendrá de las venas pulmonares, que concretamente hay 4, y el ventrículo izquierdo es el que bombea esa sangre arterial ya llena de oxígeno por la arteria aorta hacia los tejidos para que todos los órganos tengan oxígeno. Este círculo, que es el que forma toda la sangre, es súper importante para el sistema circulatorio, que es tan importante, evidentemente, para mantener nutridos todos los órganos y todos los sistemas en el cuerpo. Las válvulas cardíacas también son importantes porque el corazón contiene hasta 4 válvulas que son además avasculares, y las válvulas garantizan el flujo de sangre en un único sentido, impidiendo por tanto el retorno venoso, que no nos interesaría a nivel de que la sangre fuera en un sentido contrario. El cierre y la apertura de las válvulas es lo que se produce, no obstante, para regular ese sentido único, pero se produce de manera pasiva debido a los gradientes de presión auriculoventriculares. Asimismo, tenemos que las válvulas auriculoventriculares son de las más importantes. Tenemos la válvula bicúspide o mitral, que tiene 2 valvas y que aparece en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿vale? Es lo que separa estas 2 cavidades, estos 2 puntos, y la válvula tricúspide, que presenta 3 válvulas y que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. La válvula mitral y la tricúspide se cierran durante el complejo QRS, que es parte de la despolarización de los ventrículos. Las cuerdas tendinosas que fijan esas válvulas auriculoventriculares a los músculos papilares de los ventrículos durante la sístole ventricular hacen que los músculos papilares y los ventrículos se contraigan simultáneamente. Sin embargo, esto no provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares, sino que evita el prolapso, es decir, la inversión de estas hacia las aurículas, ¿vale? Lo hacen para mantenerlas más o menos constantes. Las otras válvulas son las semilunares o sigmoideas. Tanto la válvula aórtica como la pulmonar tienen 3 valvas. La aórtica es aquella que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, que es la que va a dar todo el oxígeno y todos los nutrientes a todo el resto del cuerpo, y la pulmonar, que está en el ventrículo derecho y que va a ir hasta la arteria pulmonar para poder efectivamente conectarla con la parte de la oxigenación y demás. El cierre de la válvula aórtica y pulmonar ocurre al comienzo de la relajación isovolumétrica, ¿vale? De todas formas, ya veremos ahora el ciclo cardíaco y un poco todo cómo va. Si bien es verdad que la excitación y la conducción dentro de la fisiología de excitación y conducción del propio sistema cardíaco es importante, porque el nódulo sinusal, que es lo que os comenté que era el marcapasos fisiológico, es debido a que la contracción del músculo cardíaco es automática y se regula por tanto por el sistema nervioso autónomo, como ya dijimos. La autodespolarización es una característica de las fibras musculares cardíacas y en condiciones normales el origen de los cambios eléctricos que llevan a la despolarización de las células miocárdicas es el nódulo sinusal o sinoauricular o de Keith-Plaque, localizado sobre todo en la aurícula derecha, y se comporta como se localiza en la aurícula derecha. Se comporta como el marcapasos fisiológico del corazón debido a la mayor negatividad de su potencial de reposo, que está entre menos 55 y menos 60 milivoltios, que permite una frecuencia intrínseca de despolarización superior a la del resto, que serían
70 latidos por minuto. De elementos del sistema de la conducción, que como ya veremos, la despolarización de los distintos puntos del sistema de conducción son un poquito distintos. Suprimiendo así el automatismo de estos puntos, el nodo sinoauricular tiene hasta 70 descargas por minuto, que es mucho más que el nodo auriculoventricular, que son de 40 a 60 descargas por minuto, y eso también es mayor que las fibras de Purkinje, que van de 15 a 40 descargas por minuto. De manera que el nodo sinusal es capaz de despolarizarse de forma espontánea y transmitir un único potencial de acción mediante el que se contraerán todas las fibras miocárdicas en dos tiempos. Las fibras del nódulo sinusal se conectan además directamente con las fibras auriculares, por lo que todos los potenciales de acción que comienzan en el nódulo sinusal se propagan rápidamente hacia la pared del músculo auricular. La propagación del impulso en las aurículas y en las vías internodales es importante porque el potencial de acción generado en el nodo sinoauricular se transmite rápidamente a las fibras musculares adyacentes gracias a las uniones gap y de estas al resto de fibras que componen la aurícula y el propio nódulo o nodo auriculoventricular. La velocidad de conducción de este potencial es de 0,3 metros por segundo. Sin embargo, existe un mecanismo de conducción más eficiente constituido por las denominadas vías internodales que conducen el impulso eléctrico a una velocidad de 1 metro por segundo. Muchísimo más rápido, claro. Pero estas fibras comunican el nodo sinusal con el nódulo auriculoventricular. Así distinguimos tres haces de fibras internodales, que son la fibra internodal anterior, que se bifurca generando una rama que dirige hacia la aurícula izquierda, denominada el haz de Bachmann, y otra rama que permanece en la aurícula derecha dirigiéndose hacia el nodo auriculoventricular. La fibra internodal media o Wenckebach se produce descendiendo posteriormente al tabique interauricular antes de llegar al nodo auriculoventricular, y la fibra internodal posterior, que también se denomina Torel. Asimismo, el nódulo auriculoventricular de Hashov-Tawara se encuentra localizado en la zona inferior de la aurícula derecha, y la velocidad de conducción de este nodo auriculoventricular es inferior al del nodo del sístole auricular. De manera que las fibras de Purkinje también serán evidentemente inferiores. Esto se debe a una menor densidad de uniones en hendidura y un incremento de la resistencia del flujo iónico, entre otras, y unas pocas particularidades en el retraso de la conducción del impulso desde las aurículas hasta los ventrículos, un fenómeno necesario para alterar ambas sístoles y permitir así el llenado ordenado de las cavidades. El impulso eléctrico tarda aproximadamente entre 0,03 segundos en transmitirse entre ambos procesos. Evidentemente, ese llenado ordenado de las cavidades es súper importante porque el impulso eléctrico tarda aproximadamente 0,03 segundos en transmitirse entre ambos nodos, transcurriendo 0,09 segundos adicionales para que éste sea transmitido más allá del nodo auriculoventricular. El haz de His y la red de Purkinje ventricular son los siguientes puntos, ya que las fibras de Purkinje se proyectan desde el nódulo auriculoventricular hasta los ventrículos a través del haz auriculoventricular, también denominado el haz de His, que permite la conexión eléctrica entre aurículas y ventrículos para después bifurcarse y extenderse a modo de red por ambos ventrículos, formando la llamada red de Purkinje. La transmisión del impulso eléctrico es muy eficiente y es el sistema de Purkinje en donde se da la máxima velocidad de propagación de la excitación cardíaca, con una velocidad de entre 1,5 y 4 metros por segundo, 6 veces mayor que la del músculo ventricular normal y 150 veces mayor que algunas fibras del nódulo auriculoventricular. Esto es debido a una alta densidad de uniones en hendidura y el escaso número de miofibrillas de las fibras de Purkinje, lo que permite una transmisión casi instantánea del impulso y finalmente también de la contracción ventricular sincrónica. Así, la despolarización ventricular se produce primero en la superficie endocárdica y después en la epicárdica. Además, el haz auriculoventricular o haz de His permite la conducción unidireccional, de manera que en condiciones normales el haz auriculoventricular impide que las potenciales de acción viajen desde los ventrículos hacia las aurículas, permitiendo únicamente la dirección anterógrada de las aurículas hasta los ventrículos. Recordemos que los músculos auriculares están separados de los músculos ventriculares, ¿vale? Estas partes musculares están divididas por un tejido fibroso que actúa como un aislante, impidiendo el paso de los impulsos del músculo auricular al ventricular por un punto distinto al del haz del aurículo ventricular.
Pues hasta aquí por hoy, amo curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.